Continuando con la unidad 6 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.8, recíproco del teorema de Pitágoras. Problema inicial. En el triángulo ABC se cumple que 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Demuestra que la medida del ángulo ACB es 90 grados. En otras palabras, nos piden demostrar que si en un triángulo se cumple que la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado del tercer lado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Para realizar la demostración, vamos a considerar el triángulo rectángulo DEF, con lados EF igual a 3 centímetros y FD igual a 4 centímetros. Es decir, hemos construido un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Las mismas medidas que tiene este triángulo. Noten acá este lado es de 3 centímetros y este es de 4 centímetros. Ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, vamos a encontrar la medida del lado DE. Al desconocer esa medida, la representamos con la letra X. Sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tenemos entonces DE al cuadrado, DE es la hipotenusa, más EF al cuadrado y FD al cuadrado, el cuadrado de los catetos. Sustituyendo, tenemos que DE es X, entonces tenemos X al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 y 4, que son las medidas de los catetos. Desarrollando las potencias, tenemos que 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Tenemos, por lo tanto, 9 más 16. Y 9 más 16 es igual a 25. Por lo tanto, X al cuadrado es igual a 25. Calculando la raíz cuadrada, tenemos que la raíz cuadrada de X al cuadrado es X y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa en este triángulo rectángulo es igual a 5. Noten que coincide con la medida del tercer lado en este triángulo. Como CA es igual a FD, noten esa medida es de 4 centímetros. CA, que pertenece a este triángulo, al triángulo ABC, y FD, que pertenece al triángulo DEF, una medida de 4 centímetros. AB es igual a DE, ya que los dos lados miden 5 centímetros, y BC es igual a EF, ya que los dos tienen una medida de 3 centímetros. Se concluye que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. La medida de los tres lados son iguales, es decir, ha cumplido el criterio lado, lado, lado. Como el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF y el ángulo DFE es igual a 90 grados, este ángulo de acá, ya que recuerden que este triángulo lo construimos con un ángulo de 90 grados, es decir, es un triángulo rectángulo. Entonces el ángulo ACB es igual a 90 grados, este ángulo de acá. Por lo tanto, se concluye que el triángulo ABC es rectángulo. Conclusión: si en un triángulo sus lados A, B y C cumplen la relación A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, entonces el triángulo es rectángulo, cuya hipotenusa es C. Este resultado es llamado el recíproco del teorema de Pitágoras. En otras palabras, si en un triángulo demostramos que la suma de los cuadrados de sus dos lados es igual al cuadrado del tercer lado, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. Ejemplo: si las medidas de los
tres lados de un triángulo son 8, 15 y 17, verifica si es un triángulo rectángulo. Bueno, utilizando estas medidas vamos a demostrar de que se cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, vamos a demostrar que la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado del tercer lado. Tenemos acá, se debe verificar si se cumple que la suma de los cuadrados de dos de ellos es igual al cuadrado del tercero. Tengamos en cuenta lo siguiente. Observa que en un triángulo rectángulo la hipotenusa tiene mayor longitud que los catetos. Por lo tanto, en estas medidas, la hipotenusa es el lado de 17 unidades. Tenemos entonces que al realizar la suma de los cuadrados de los catetos, que serían 15 y 8, tenemos lo siguiente. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 289. Ahora, cuando calculamos el cuadrado de la hipotenusa, es decir, de 17 al cuadrado, eso también es igual a 289. Luego tenemos entonces que 15 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Se cumple el teorema de Pitágoras. Por el recíproco del teorema de Pitágoras se puede concluir que el triángulo tiene un ángulo recto y por lo tanto es un triángulo rectángulo. Para que puedan autoevaluarse les comparto las respuestas de cada uno de los ejercicios.